¿Cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga. Deseo que estén muy bien, muy bendecidos, muy fortalecidos y sobre todo que estén contentos. Pido a Dios que nos acompañe en este mensaje. La idolatría, parte 1. Vamos a estar compartiendo respecto a la idolatría. La idolatría, parte 1. Señor Jesús, gracias, Señor, por bendecirnos, gracias por guiarnos en su precioso nombre. Gracias por este gran día que nos ha dado, día lleno de milagros, lleno de retos también, Señor Jesús. Pero usted dice que nunca nos abandonará ni nunca nos dejará. Con usted cruzaremos ríos, tormentas, mares, desiertos, incluyendo la misma muerte, Señor, porque usted ha prometido estar con nosotros desde el momento que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Pero al ser nuestro Salvador, Señor, es nuestro único Dios, Señor, y no podemos tener ídolos por encima de usted. Usted es nuestro máximo, nuestro Dios, usted es nuestro número 1. Gracias, Señor, guíenos en este mensaje, en esta reflexión, Señor Jesús de Nazaret y Espíritu Santo. Amén y amén. La idolatría es algo que nos hace caer en pecado, ¿verdad? Allá uno de los mandamientos claramente nos dice: no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. Y con esto, pues, podemos darnos cuenta que desde la Biblia, el Señor Jesús nos pone allá en uno de los mandamientos, allá en Éxodo, ¿sí? Nos pone: no tendrás dioses ajenos. Por otro lado, también nos dice: me amarás con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. O sea que Dios no quiere ningún intermediario ni nada entre ese amor de Él y nosotros, entre Él y nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos estorba? Pues uno de los grandes estorbos es justamente la idolatría. Para esto vamos a Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 1, ¿sí? Versículo del 18 al 32. Si me llevo los minutos de grabación leyendo el versículo, para eso vamos a tener parte 2, parte 3, posiblemente parte 4. Pero es importante, hay mucho material en la Biblia respecto a la idolatría, sobra. ¿Por qué será que Dios puso tanto material preventivo respecto a la idolatría? Porque somos idólatras. De hecho, con frecuencia nosotros nos ponemos por encima de Dios y a Dios lo dejamos en segundo plano. Nos enfocamos hacia otras cosas, hacia el trabajo, los negocios, el carro, la casa, pero nos olvidamos de Dios. Así que vamos a dar lectura a Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 32, y vamos a ver qué nos lee, qué nos dice este capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Con qué exactitud y sin ninguna tibieza nos habla la Biblia. Voy a ocupar la NTV, la traducción, nueva traducción viviente, ¿sí? La ira de Dios contra el pecado. Y justamente la idolatría nos hace caer en pecado. La ira de Dios contra el pecado, ¿sí? La ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos
los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Qué triste que esto haya sucedido, dice. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, ¿verdad? Y justamente Jesucristo ya nos quitó de tinieblas y nos pasó a esa luz admirable. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Muy fuerte esto. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Versículo 24 inicia, hermanos, algo que nunca dude que Dios puede hacerlo. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, cambiando la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Voy a volver a repetir esta parte que es importante. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? ¿Quién es digno, no pregunta, es admiración. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Dios, pues. Por esa razón, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería conocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio. Usted se odia con alguien en su familia, tenga usted cuidado. Envidia, usted se envidia con algún hermano en la iglesia, tenga cuidado. Homicidios, peleas, usted se pelea constantemente. Insolentes, arrogantes, fanfarrones. Vea el final, bueno, no tan el final del versículo 30, pero dice, fanfarrones y gente que odia a Dios.
Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Hermanos, no necesitamos hablar de idolatría al inconverso porque no va a entender, pero nosotros sí debemos de hablar de esta idolatría dentro del pueblo de Cristo, ¿sí? Porque justamente desde aquel Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos para el pueblo del pacto, dice, ¿verdad? Bueno, podemos decir que el pueblo del pacto, pero son los 10 mandamientos. Si Dios no hubiese creído que el Antiguo Testamento no ejerce autoridad sobre nosotros los creyentes en Cristo de estos tiempos, sencillamente, ¿sí?, de Mateo hubiese hecho Dios esto: romper esta Biblia y dejarnos solamente el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es así. El Antiguo y Nuevo Testamento está en efecto. Sin embargo, hay cosas que no son para nosotros. Eso es un hecho. Pero los 10 mandamientos, querido, por no respetar los 10 mandamientos, este mundo está como está. Este mundo está como está. Los 10 mandamientos en Éxodo 20, los que nos llevan a la idolatría, queridos. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero al 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Versículo 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo 13, no cometas asesinato. Versículo 14, no cometas adulterio. Versículo 15, no robes. Versículo 16, no des falso testimonio contra tu prójimo. Versículo 17, no codicies la casa de tu prójimo, tampoco codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa
que le pertenezca. Queridos, creo que es muy suficiente Romanos capítulo 1, versículo 18-32, para entender a dónde van los idólatras. Y es triste que nosotros los cristianos luego pensamos que los inconversos son los más idólatras. No, fíjese que no es así. Desde aquel pueblo de Israel que los había salvado Dios de la condenación, del castigo, empezaron a tener idolatría. Pero esta primera parte vamos a dejarlo aquí, porque en la parte número 2 vamos a ver que la idolatría no es solamente aquellos dioses estatuas, aquellos dioses esculturas, aquel dios sol, aquel dios luna, aquel dios árbol. No. Vamos a empezar a leer la Biblia, que hay otros dioses. Y justamente por eso elegí Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, porque es muy fuerte, ¿sí? Porque a través de esa idolatría Dios se enojó y dice, entonces Dios los abandonó, en el versículo 24 de Romanos 1, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. O sea, ¿usted cree que Dios solapa? No solapa. ¿Usted cree que Dios da permiso? No. Pero si usted quiere hacer una vida llena de ídolos, vuelvo a repetirnos, cuando escuchamos idolatría pensamos que me someto y rindo culto a una estatua. No, hay otros dioses. El dinero, la ropa, su cuerpo, su deseo insaciable sexual. O sea, hay hombres y mujeres que tienen que tener un consumo de intimidad sexual constantemente para que se sientan bien. Y es ahí donde vienen infidelidades, infecciones, SIDA, todo porque se idolatra a la satisfacción de un cuerpo. ¿Se da cuenta? O sea, de una insatisfacción nace un ídolo, ¿verdad? Y de ese ídolo nace una enfermedad que muchas veces es incurable, ¿verdad? Por eso aquí en el versículo 26 dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta. ¿Qué palabra tan fuerte? Dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La idolatría es castigo de Dios. La idolatría muchas veces, querido, va a ir desde la segunda, tercera y cuarta generación. Con Dios no podemos estar jugando. Dios no quiere ídolos. Es usted con Dios y Dios con usted. Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos compartir su palabra. Gracias, Padre, que esta primera parte en esta lectura bíblica sea su palabra la que quede aquí. Que lo vea una persona, 2, 3, 100, 200 personas. No sé cuál sea su propósito de usted, pero que la lectura quede plasmada y no mis palabras. Señor, quítenos todos los ídolos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro olfato, en nuestro oído, en nuestro corazón. Aquel hombre, de acuerdo al corazón de usted, el rey David, tenía un ídolo, posiblemente la insatisfacción sexual, y por eso su vida empezó a tomar un rumbo muy triste. Sin embargo, Señor, usted lo perdonó porque él clamó perdón. Gracias a esa falta del rey David tenemos los salmos donde nos enseña el rey David a pedir perdón.
Así que perdóneme, Señor, por mis idolatrías, pero también quítelas. Aquí estoy, Señor, para que usted me quite toda idolatría, todo ídolo quede fuera de mi vida. Y así también para aquellas personas que sufren por las idolatrías, Señor, especialmente los cristianos que un día sirvieron con gran fervor, con gran pasión a usted, Señor Jesucristo, y que hoy día por tantos ídolos que tienen, se han olvidado de ese servicio, se han olvidado que usted es prioridad número uno. Padre, regréselos al río Jordán, regréselos, límpielos, quíteles toda lepra y póstrelos en el altar de la sanidad física y espiritual. Bendíganos hoy y siempre, Señor Jesús de Nazaret y Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos, nos vemos en la parte número 2, la idolatría. Y así vamos a ir. Vamos a cerrar cómo los hijos, la idolatría en los hijos no es algo que esté de moda. Vamos a poner ejemplos del Antiguo Testamento, cómo hubo padres que idolatraron a sus hijos y generaron un ambiente muy no agradable en esos hogares. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios permita que solamente Él sea nuestro Dios, hoy, por siempre y para siempre y eternamente, solo Él. Amén y amén.